Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que creo que les va a tocar el corazón. El tema de hoy, como el título lo indica, gira en torno a un mensaje secreto, un te extraño entre dos personas, Neslihan y Burak, y cómo este simple mensaje puede ser tan conmovedor. Vamos a sumergirnos en el mundo de los sentimientos, las conexiones profundas y la magia que reside en las palabras no dichas, o mejor dicho, en las palabras dichas de una forma especial. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y siempre buscamos traerles historias que nos hagan reflexionar y sentir. ¿Alguna vez han sentido esa punzada en el pecho cuando piensan en alguien que está lejos? Esa sensación de vacío, de que algo falta, de que desearían que esa persona estuviera justo a su lado. Pues bien, hoy vamos a explorar precisamente eso a través de la historia, o mejor dicho, de la conexión, entre Neslihan y Burak. El título nos da una pista: Neslihan a Burak, te extraño, mensaje secreto que conmueve. Esto nos sugiere una comunicación íntima, un sentir profundo que va más allá de un simple hola, ¿cómo estás? Un mensaje secreto, ¿qué puede esconder? ¿Qué puede significar? A menudo son los mensajes más sencillos los que guardan las emociones más complejas. Un te extraño puede ser un universo de recuerdos, de anhelos, de un futuro que se desea compartir. Vamos a desglosar esto. En primer lugar, pensemos en la palabra extrañar. No es solo la ausencia física, es la ausencia de una presencia que ilumina tu día, de una voz que te calma, de una risa que te contagia. Es la falta de esa conexión única que solo ciertas personas logran crear en nuestras vidas. Cuando alguien te dice te extraño, no solo te está informando de su estado, te está invitando a ser parte de sus pensamientos, te está diciendo que eres importante, que ocupas un espacio valioso en su mundo interior. Y cuando este mensaje se vuelve secreto, adquiere una capa adicional de intimidad y significado. Un mensaje secreto puede ser compartido solo entre dos almas, un código propio, una referencia entendida solo por ellos, lo que lo hace aún más poderoso y conmovedor. Imaginen a Neslihan. ¿En qué momento se le ocurre enviar este mensaje a Burak? Quizás es un día gris, un atardecer solitario, o simplemente un momento de nostalgia donde los recuerdos afloran con fuerza. Quizás algo en su entorno le recordó a él, una canción, un aroma, una película. Y de repente surge la necesidad imperiosa de comunicarle su sentir. No es una llamada, no es un encuentro casual. Es una decisión consciente de enviar un mensaje, y uno que además califica de secreto. Esto nos dice mucho sobre la relación. No es una relación superficial, es una que permite vulnerabilidad, que valora la intimidad, que tiene esa chispa de algo más profundo. ¿Y Burak, cómo reaccionará al recibir este mensaje secreto de Neslihan? Estoy seguro de que su corazón dará un vuelco. Un mensaje así no se recibe todos los días. Probablemente se detendrá por un instante, leerá las palabras una y otra vez, sintiendo el peso de cada letra. Pensará en Neslihan, en su sonrisa, en sus ojos, en los momentos compartidos. Y estoy convencido de que independientemente de su situación actual, ese mensaje le provocará una emoción intensa. Quizás le devuelva una oleada de sus propios sentimientos, quizás le haga reflexionar sobre la distancia, o quizás simplemente le llene de una alegría silenciosa por saberse tan querido. La belleza de un mensaje como este radica en su sencillez y su profundidad. No necesita grandes explicaciones ni grandes gestos. Unas pocas palabras cargadas de emoción pueden decir más que 1000 discursos. Es la honestidad del sentimiento lo que lo hace conmovedor. Es la valentía de expresar esa vulnerabilidad, de poner sobre la mesa ese anhelo, lo que nos llega al alma. En un mundo donde a veces nos cuesta expresar lo que sentimos, un te extraño sincero es un regalo. Pensemos en las diferentes interpretaciones que puede tener un mensaje así. Para Neslihan, puede ser una forma de mantener viva la conexión, de recordarle a Burak que a pesar de la distancia o de las circunstancias, él sigue siendo una parte importante de su vida. Para Burak, puede ser un recordatorio de que sus sentimientos son correspondidos, de que hay alguien que piensa en él y lo valora. Y para nosotros, los espectadores, nos permite conectar con nuestras propias experiencias de amor, de pérdida, de anhelo. Todos hemos sentido ese te extraño alguna vez, ya sea enviándolo o recibiéndolo.
La naturaleza secreta de este mensaje añade un matiz fascinante. ¿Por qué secreto? Quizás porque es una emoción demasiado personal para ser compartida con el mundo. Quizás porque la relación tiene sus propias reglas o dinámicas. O quizás simplemente porque lo secreto lo hace aún más especial, reservado solo para los dos, un tesoro compartido. Un mensaje secreto puede ser una palabra clave, un emoji particular, o simplemente la hora a la que se envía. Lo importante es que solo ellos dos entienden su verdadero significado. Además, este tipo de mensajes nos hacen reflexionar sobre la comunicación en las relaciones. A veces los gestos más pequeños y los mensajes más sutiles son los que tienen un impacto más profundo. No siempre se trata de grandes declaraciones de amor, sino de pequeños recordatorios de que la conexión está ahí, viva y fuerte. Un te extraño dicho en el momento justo puede reavivar una llama, puede fortalecer un vínculo, puede ser el puente que salva una distancia. Y en este caso particular con nombres como Neslihan y Burak, que evocan una cierta sonoridad y quizás una historia detrás, la intriga se incrementa. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué historia comparten? Si bien no tenemos todos los detalles, el mensaje en sí mismo nos da una ventana a su mundo emocional. Nos permite imaginar escenarios, posibilidades, la profundidad de su vínculo. La fuerza de un mensaje secreto como este también reside en el poder de la imaginación. Al leer o escuchar sobre él, cada uno de nosotros llena los espacios en blanco con nuestras propias experiencias y esperanzas. Nos permite soñar con relaciones llenas de amor, de comprensión, de esos pequeños detalles que hacen que la vida valga la pena. En definitiva, el Neslihan Burak te extraño mensaje secreto que conmueve es mucho más que unas simples palabras. Es un reflejo de la complejidad de las emociones humanas, de la importancia de la conexión, y de la magia que puede surgir de la comunicación más íntima y sincera. Es un recordatorio de que a pesar de la distancia, del tiempo, o de las circunstancias, el amor y el afecto pueden encontrar la manera de manifestarse, de hacerse sentir, de conmover. Y para concluir, quiero recapitular un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos visto cómo un simple te extraño, cuando se comunica de forma secreta y personal, puede tener un poder emocional inmenso. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la conexión, la importancia de la vulnerabilidad en las relaciones, y cómo incluso las palabras más sencillas pueden evocar universos de sentimientos. Este mensaje entre Neslihan y Burak nos enseña que el amor y el afecto a menudo se encuentran en los detalles, en los susurros del corazón, en esos momentos en los que nos atrevemos a ser honestos con nosotros mismos y con la persona que amamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y sobre todo, que les haya hecho sentir algo especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han enviado o recibido un mensaje así de conmovedor? ¿Qué significa para ustedes un te extraño secreto? Por favor, déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y crear esta conversación con todos ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que creen que les podría interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que preparamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, reflexiones y, quién sabe, quizás más mensajes secretos que conmuevan. Hasta pronto.